Libro sexto. Después de la victoria, el combate. 1. Lantenac, preso. Se apoderaron del marqués. Destaparon, ante la severa inspección de Cimo Urdain, la cripta del piso bajo de la Tourne. Introdujeron en ella una lámpara, un cántaro de agua, un pan de munición y un haz de paja, y encerraron allí a Lantenac. Inmediatamente Cimo Urdain se fue a conferenciar con Gauvain. En aquel momento el reloj de la lejana iglesia de Parigne daba las 11 de la noche. Cimo Urdain dijo a Gauvain: «Voy a convocar el consejo de guerra. Pero tú no formarás parte del tribunal por ser pariente de Lantenac, pariente muy cercano del reo para que seas su juez, pues creo que Igualdad hizo mal en juzgar a Capeto. El consejo lo constituirán 3 jueces, de un capitán, que será Guechams, de un sargento, que será Radup, y de mí, que soy el delegado del Comité de Salvación Pública, y que seré el presidente. Esto no es de tu pertenencia. Cumpliremos el decreto de la convención, limitándonos a hacer constar la identidad de la persona del ex marqués de Lantenac. Mañana celebraremos el consejo. Después trabajará la guillotina. La Vendée ha muerto». Gauvain no contestó, y Cimo Urdain, preocupado con la ocupación suprema a que iba a entregarse, se separó de su discípulo. Tenía, además, que designar las horas y el lugar del juicio y de la ejecución. Como Leguinio en Granville, como Tallien en Burdeos, como Chalier en Lyon, y como Saint-Just en Estrasburgo, tenía la costumbre, considerada como de excelente ejemplo, de asistir en persona a las ejecuciones. El terror del 93 tomó de los parlamentos de Francia y de la Inquisición de España esa costumbre. Gauvain igualmente, estaba preocupado. Frío viento soplaba por la parte del bosque. Gauvain, encargando a Guechams que diese las órdenes necesarias, se encaminó a su tienda, que se levantaba en un prado a la entrada de la espesura al pie de la Tourne. Tomó su capote de capucha, y se embozó. El capote hallábase ribeteado con el sencillo galón que, según la moda republicana, sobria de ornamentos, era la insignia de jefe superior. Se paseaba por aquel prado sangriento, por el que principió el asalto. Estaba solo. Seguía el incendio, pero no hacían ya caso de él. Radup estaba con los niños y con la madre, mostrándose casi tan tierno como ella. Se acababa de quemar el castillejo del puente. Los tapadores pretendían limitar la acción del fuego, dejándole consumir lo que no podían salvar. Abrían hoyos para enterrar a los muertos. Hacían a los heridos las primeras curas. Demolían el reducto. Despojaban de cadáveres las salas y las escaleras. Fregaban el sitio del combate, barrían el montón de la basura terrible de la victoria. Los soldados se dedicaban, en fin, con su acostumbrada rapidez militar, a lo que puede llamársele limpieza de la batalla. Gauvain no veía nada de esto. Preocupado, apenas dirigió una mirada al cuerpo de guardia de la brecha, guardia doblada por orden de Cimo Urdain. Distinguía esta brecha en la obscuridad a más de 200 pasos del prado en que se refugió. Veía aquella abertura negra. Por ella comenzó el ataque hacía 3 horas, por ella entraron en la torre. En aquel piso bajo estaba el reducto, allí la puerta del calabozo que ahora encerraba a Lantenac. La guardia de la brecha estaba precisamente allí para guardar aquel calabozo. A la par que sus ojos veían la brecha, sus oídos conservaban aún, como se conserva el sonido de una campana, el eco fúnebre de estas palabras: «Mañana se verificará el consejo. Pasado mañana trabajará la guillotina». El incendio, que consiguieron aislar, y sobre el que los tapadores arrojaban toda el agua que pudieron proporcionarse, no se apagaba sin resistencia, y despedía llamas intermitentes. Oíanse a cada momento el chasquido de los pisos y de los techos, y el estruendo que producían al desplomarse uno sobre otro. En esos momentos, torbellinos de chispas volaban como de una antorcha sacudida, claridad de relámpago hacía visible el extremo horizonte, y la sombra que proyectaba la Tourne, aumentando súbitamente, se prolongaba hasta el mismo bosque. Gauvain paseaba con pasos lentos por dicha sombra y por delante de la brecha. De vez en cuando cruzaba las manos, que tendía hacia atrás, en la espalda, y tenía la cabeza cubierta con el capuchón de campaña. Meditaba. 2. Gauvain, pensativo. Insondable era su meditación. En ella acababa de verificarse un cambio extraordinario. En ella el marqués de Lantenac se había transfigurado,
y Gauvain fue testigo de esta transfiguración. Jamás imaginó que pudiese dar semejante resultado una complicación de incidentes de cualquier clase que fuesen. Nunca, ni aun en sueños, sospechó semejante desenlace. Lo imprevisto, ese no sé qué altivo y superior que se burla del hombre, se apoderó de Gauvain, y le sujetaba. Gauvain veía delante la imposibilidad convertida en realidad visible e inevitable. ¿Qué pensaba Gauvain de lo sucedido? No había medio alguno de tergiversarlo. Era necesario mirar frente a frente y decidirse. Se le presentaba una cuestión, y tenía que resolverla. ¿Quién se la presentaba? Los acontecimientos. No únicamente los acontecimientos. Porque cuando estos, que son variables, no proponen una cuestión, la justicia, que es inmutable, nos obliga a resolverla. Detrás de la nube, que nos suministra su sombra, está la estrella, que nos envía su luz, y no podemos evitar ni la luz ni la sombra. Gauvain sufría un interrogatorio, comparecía ante un ser abstracto y temible, ante su conciencia. Todo era dudoso en Gauvain. Sus resoluciones más sólidas, sus promesas hechas con el más firme propósito, sus decisiones más irrevocables, todo esto vacilaba en las profundidades de su voluntad. Asimismo hay temblores en el alma. Cuando más reflexionaba en lo que acababa de ver, más trastornado estaba. El republicano Gauvain quería estar y estaba en lo absoluto. Pero un absoluto superior acababa de revelarse. Por encima de lo absoluto revolucionario vio que se hallaba lo absoluto humano. Lo que ocurrió no podía eludirse, el caso era grave. Gauvain estaba complicado en él y no podía evadirse de la complicación, y aunque Thimourdain le dijo, no tienes nada que ver con esto, experimentaba una sensación semejante a la que experimenta el árbol en el momento en que le arrancan la raíz. Todo hombre tiene una base. Cuando siente que ésta se conmueve, sufre turbación profunda. Esto le sucedía a Gauvain. Se oprimía la cabeza con las manos como para hacer saltar de ella la verdad. Precisar su situación no es fácil. Simplificar lo complejo es difícil. Tenía ante sí terribles números que sumar. Hacer la suma del destino es vertiginoso. Probaba sacar esa cuenta, se esforzaba por reunir sus ideas, por disciplinar las resistencias que sentía dentro de él y por recapitular los hechos que a sí mismo se exponía. ¿A quién no le ha ocurrido el caso de tener que exponerse los hechos y de preguntarse a sí propio en circunstancias supremas qué itinerario debía seguir, ya para avanzar, ya para retroceder? Gauvain acababa de presenciar un prodigio. A la par que el combate de la tierra, asistió al combate del cielo, al combate del bien contra el mal, que concluía de vencer a un corazón de mármol. Conociendo la maldad de que estaba revestido el hombre, su violencia, sus errores, su ceguedad, su terquedad funesta, su orgullo y su egoísmo, Gauvain acababa de presenciar la realización de un milagro, el de la victoria de la humanidad sobre el hombre. La humanidad había vencido al inhumano. ¿Por qué medio? ¿De qué manera? ¿Cómo derribó al coloso de cólera y de odio? ¿Qué armas empleó? ¿Qué máquina de guerra? Una cuna. Gauvain estaba deslumbrado. En plena guerra social, en plena conflagración de todas las enemistades y de todas las venganzas, en el instante más terrible y más furioso del tumulto, en la hora en que el crimen arrojaba todas sus llamas y el odio todas sus tinieblas. En ese momento de las luchas en que todo se convierte en proyectil, en que la confusión del combate es tan fúnebre que no se sabe lo que es justo, honrado y real. En esos instantes, lo desconocido, el monitor misterioso de las almas, acababa de hacer resplandecer bruscamente, por encima de las claridades y de las lobregueces humanas, la gran claridad eterna. Sobre la sombría lucha entre lo falso y lo relativo en las profundidades, asomó de improviso la faz luminosa de la verdad. Intervino repentinamente la fuerza de los débiles. Viéronse victoriosos tres desvalidos seres apenas nacidos, huérfanos, solos, balbucientes, risueños, teniendo en contra suya la guerra civil, la pena del taitón, la horrible lógica de las represalias, el crimen, la matanza, el fratricidio, el odio, y, en fin, todas las gorgonas. ¿Abortó el plan de un infame incendio encargado de cometer un asesinato? ¿Viéronse burladas las atroces premeditaciones? Desaparecieron, disipándose, la antigua ferocidad feudal, el antiguo desprecio inexorable, la falsa creencia de las exigencias de la guerra, la razón de Estado y las arrogantes preocupaciones de la vejez cruel,
ante la mirada de los ojos azules e inocentes de 3 niños. Espectáculo útil, que fue a un tiempo lección y consejo. Los combatientes frenéticos de una guerra sin cuartel vieron alzarse entre ellos un poder omnipotente, el de la inocencia, enfrente del asesinato, de la venganza, que vivifica las hogueras de la muerte y llega con la tea en la mano. La inocencia fue la vencedora. Para disipar la guerra civil, la barbarie, el odio y el crimen, para disipar todos esos fantasmas, basta que brille una aurora, la de la infancia. En ningún combate fueron tan visibles ni Satanás ni Dios. La arena de aquel combate fue una conciencia, la conciencia del Antenac. Y a la sazón empezaba otra vez con más decisión y con más encarnecimiento acaso en otra conciencia, en la de Gauvain. Tremendo campo de batalla es el hombre. Está encomendado a esos dioses, a esos gigantes, a esos monstruos, que son sus pensamientos. Con frecuencia esos beligerantes pisotean nuestra alma. Gauvain reflexionaba. El marqués de Lantenac consiguió evitar el peligro y escaparse de la torre. Estaba cercado, condenado a muerte, oprimido como la fiera en el circo, encerrado en su morada transformada en prisión, estrechado por todas partes por un muro de hierro y de fuego. Se evadió, consiguiendo volver a tomar posesión de la selva para trincherarse otra vez y del país para seguir la guerra, volviendo a ser el temible guerrillero, el capitán de los invisibles, el jefe de los hombres subterráneos, el dominador de las selvas. Gauvain logró la victoria, pero Lantenac alcanzó la libertad. Ni era ya posible prenderle, ni llegar hasta él, ni siquiera saber dónde encontrarle. El león cayó en el lazo, pero se escapó de él. Pues bien, después de su evasión, volvió repentinamente a caer en el mismo lazo. Abandonó su seguridad para entregarse a la muerte, y voluntariamente se introdujo en la torre, que estaba en poder de los republicanos. ¿Y para qué? Para salvar a 3 niños. ¿Y qué iban a hacer con él? Guillotinarlo. Aquel hombre, por salvar a 3 niños que no eran sus hijos, ni de su familia, ni de su casta, 3 desconocidos destrozados y descalzos. Aquel noble, aquel príncipe, aquel anciano, lo arriesgó todo, y al mismo tiempo que salvó del incendio a los niños, él entregó al enemigo su cabeza, temible hasta entonces y desde entonces augusta. Y sus enemigos la aceptaban. El marqués de Lantenac pudo elegir entre la vida extraña y la suya, y en esta suprema alternativa eligió su muerte. Y sus enemigos le iban a matar. Concedían esta recompensa a su heroísmo. Correspondían a un acto de generosidad con un acto salvaje. ¡Qué rebajamiento para la República! Cuando el hombre que representaba las preocupaciones y la servidumbre se cambiaba súbitamente al reconciliarse con los sentimientos de humanidad, ellos, los hombres que representaban la libertad y la emancipación, seguían cometiendo las barbaries de la guerra civil y siguiendo en el fratricidio la rutina de la sangre. Las leyes divinas del perdón, de la redención y del sacrificio, que reconocía en los soldados del error, no las reconocía en los soldados de la verdad. ¿Por qué no aprobar esta lucha magnánima? ¿Por qué resignarse, siendo los más fuertes, a la derrota de mostrarse los más débiles? ¿Siendo los vencedores? ¿Por qué humillarse a ser verdugos? Darían el espectáculo de que admirasen a aquel gran soldado, que robaron, en vez de prenderle, al ejecutar una acción sublime, cogiéndole en flagrante virtud, amarrándole, porque él lo permitió, cuando llevaba aún en la frente el sudor del sacrificio, y le harían subir los escalones del cadalso, como si subiese la gradería de su apoteosis. Pondrían bajo el filo de la guillotina aquella cabeza, a cuyo alrededor volarían suplicantes las 3 almas de los 3 ángeles salvados, y en aquel suplicio, denigrante para los verdugos, verían la tranquila sonrisa de aquel hombre que cubriría de rubor la faz de la República. Esto es lo que iba a ejecutarse en presencia de Gauvain, jefe del ejército republicano. Pudiendo impedirlo, ¿no lo remediaría? ¿Debía satisfacerse con la altanera despedida de Thimourdain? La abdicación en este caso ¿no era complicidad? ¿No había de comprender que tratándose de tan tremenda acción, el que la consiente es peor que el que la ejecuta, porque es el más cobarde? Él había, sin embargo, empeñado la palabra de que moriría Lantenac si caía en sus manos. Él, el hombre clemente, declaró que el marqués era la excepción de su regla de clemencia, y que él mismo se lo entregaría a Thimourdain.
Era una deuda que contrajo y tenía que pagarla. Mas, ¿era esta cabeza la prometida? Hasta entonces Gauvain vio solo en Lantenac el combatiente bárbaro, el fanático de la monarquía y del feudalismo, el fusilador de prisioneros, el hombre sangriento, y no titubeaba en proscribir a aquel proscrito, y se proponía ser implacable con aquel hombre, que era implacable también. Nada más natural. Tenía trazado el camino sangriento que tenía que continuar, estaba todo previsto, se mataría al matador, siguiendo el horror en línea recta. Pero esa línea recta se rompió impensadamente, una curva imprevista revelaba un nuevo horizonte. Verificábase una metamorfosis. Un Lantenac repentino apareció en la escena. El monstruo se trocó en hombre, en héroe. No era ya el asesino. Era el Salvador, que dejó aterrado a Gauvain, lanzando sobre él una onda de claridad celeste. Lantenac le acababa de herir con un rayo de bondad. Al transfigurarse el marqués, no había de transfigurarse Gauvain. ¿A aquella corriente de luz no respondería otra? ¿El representante del pasado avanzaría y el representante del futuro iría hacia atrás? El representante de la barbarie y de la superstición desplegaría súbitamente sus alas de ángel, se cerniría en las alturas, y vería arrastrarse bajo sus pies, en el lodo y en la obscuridad, al representante de lo ideal. Además la sangre que iba a derramar, porque dejarla verter era derramarla. No era la sangre de su familia, no era la sangre de los Gauvain. Su abuelo había fallecido. Pero además de su abuelo el hermano de su abuelo vivía, y el marqués de Lantenac. ¿El hermano de este no se levantaría de la tumba a pedirle cuentas de aquella muerte? ¿No se interponía entre Gauvain y Lantenac la mirada airada de un espectro? ¿Por ventura el objeto de la revolución era desnaturalizar al hombre? ¿Se efectuó la revolución para destruir la familia y ahogar los sentimientos de humanidad? Al contrario, para afirmar esas realidades supremas, y no para negarlas, surgió el año 93. Acabar con las Bastillas era liberar a la humanidad. Abolir el feudalismo era fundar la familia. Siendo el autor el punto de partida de la autoridad, y hallándose la autoridad incluida en el autor, no hay más autoridad que la paternidad. De esto nace la legitimidad de la abeja reina, que procrea a su pueblo y que, siendo madre, es reina. De aquí nace el absurdo del rey hombre, que, ni siendo padre, no puede ser señor. De aquí nace la supresión del rey, de aquí nace la república. ¿Y qué viene a ser? La familia, la humanidad, la revolución. La revolución es el advenimiento del pueblo, y lo más íntimo del pueblo es el hombre. La cuestión ahora era saber si cuando Lantenac acababa de volver al seno de la humanidad, Gauvain debía también volver al seno de la familia. Era conocer si el tío y el sobrino debían reunirse en la luz superior, o si a un gran progreso del tío tenía que suceder un retroceso del sobrino. La cuestión en el debate patético de Gauvain con su conciencia aparecía en los términos anteriores, y la consecuencia que de esto se desprendía era la de salvar a Lantenac. Pero, ¿y Francia? Francia peligraba. Estaba desmantelada, abierta y en poder de sus enemigos. Carecía hasta de fosos, y Alemania pasaba el Rin. No tenía murallas, e Italia atravesaba los Alpes, y España los Pirineos. Solo la abrigaba el gran abismo del océano. Tenía ese abismo en su favor. En él podía apoyarse, y como un gigante combatir a toda la tierra. Situación, sin duda, inexpugnable si podía sostenerla. Pero no podía. El océano no iba a pelear en favor suyo, porque en él estaba Inglaterra, y aunque Inglaterra no sabía cómo atravesarlo, había en Francia un hombre decidido a construirle un puente y a tenderle la mano, diciendo a Pitt, a Craig, a Dundas y a los piratas, venid a apoderaros de Francia. Ese hombre era el marqués de Lantenac. Ese hombre le tenía prisionero Gauvain. Después de 3 meses de encarnizada persecución se le pudo capturar. La mano de la revolución cogió a aquel maldito. La guerra del 93 se apoderó del cuello del matador realista. Por uno de esos efectos de la premeditación misteriosa que desde lo elevado interviene en los acontecimientos humanos, aquel parricida esperaba su castigo encerrado en el calabozo de su casa solariega. El hombre feudal yacía en el feudal calabozo del olvido. Las piedras de su castillo se levantaban contra él y se cerraban sobre él, y él, que quería entregar a su país, se vio sepultado en su propia casa. Dios, ¿acaso, preparó invisiblemente estos acontecimientos? Sonó la hora de la justicia, la revolución hizo preso a su enemigo público, que ya no podía combatir ni causar daño. Era la única cabeza de la Vendée que disponía de muchos brazos. Terminado con él,
se concluía la guerra civil. Su prisión era la solución trágica y feliz, después de tanta carnicería, después de tantos asesinatos. El hombre que causó tantas muertes estaba en el calabozo, esperando la hora de morir. ¿Se decidiría alguno a salvarlo? Timo Urdine, esto es, el 93, se apoderó del Antenac, esto es, de la monarquía. ¿Quién se atrevería a desprender esta presa de aquellas garras de bronce? El malhechor social estaba muerto, y con él terminaban la rebelión, la lucha fratricida, la guerra salvaje. ¿Quién se ha de atrever a resucitarle? ¿Cómo se reiría aquel fantasma diciendo: «Me dejan vivo los imbéciles»? Volvería a encender la guerra intestina. Surgiría otra vez, implacable, gozoso y envalentonado. Dentro de poco tiempo se verían casas incendiadas, prisioneros muertos a cuchillo, heridos acabándolos de matar, mujeres fusiladas. ¿No exageraba Gauvain el mérito de una acción que le fascinaba? 3 niños iban a perecer abrasados, y Lantenac los salvó. Pero él antes los expuso a ese peligro. ¿Quién había expuesto aquellas cunas a que las destruyera el incendio? Él y Mano, y el Imano era el teniente del marqués, pero el responsable era el jefe. Luego el incendiario y el asesino era Lantenac. ¿Qué hizo que fuese admirable? No persistir en su primer intento. Nada más. Una vez preparado el crimen, retrocedió ante él, horrorizado. El grito de la madre removió en él su fondo de antigua compasión humana, especie de depósito de la vida universal que poseen todas las almas, hasta las más depravadas, y deshizo el crimen que había construido. Todo el mérito de su acción estuvo en no haber sido monstruo hasta el fin. Por lo poco que daba se le había de devolver todo. Había de dársele el espacio, los campos, la llanura, el aire, la luz, los bosques, que emplearía para el bandolerismo, la libertad, de la que se valdría para imponer la servidumbre, la vida, que emplearía en proporcionar la muerte. Intentar entenderse con él, pactar con aquel hombre altivo, ofrecerle la libertad bajo condiciones, era inútil, pues las despreciaría, contestando: «Reservaos para vosotros esa bondad, y matadme». A Lantenac solo era posible darle o la libertad o la muerte. Se hallaba siempre dispuesto a remontar el vuelo o a sacrificarse. Era para sí mismo o águila o precipicio. Si se libraba a Lantenac habría que empezar otra vez la guerra de la Vendée, que retoñaría como la hidra, hasta que le cortasen la última cabeza. En un momento, y con la rapidez del meteoro, la llama que se extingue se encendería enseguida. Lantenac no descansaba hasta ejecutar su plan execrable de poner la monarquía con la losa de la tumba sobre la República, y a Inglaterra sobre Francia. Salvar a Lantenac era hacer víctima a la nación. La vida de Lantenac costaría la muerte de multitud de seres inocentes, hombres, mujeres y niños, que se hallarían envueltos en la guerra civil. La vida de Lantenac era quizás el desembarco de los ingleses, el retroceso de la revolución, el saqueo de las ciudades, la destrucción de los pueblos. Gauvain, en medio de toda clase de resplandores dudosos y de claridades contradictorias, veía vagamente bosquejarse en su imaginación, y establecerse en su pensamiento este problema: conceder la libertad al tigre. Le reaparecía la cuestión bajo su primer aspecto, la piedra de Sísifo, que no es más que la lucha del hombre consigo mismo, volvería a caer. ¿Lantenac era realmente tigre? Sin duda lo fue. Pero, ¿lo era aún? Gauvain sufría la influencia de esas espirales vertiginosas del espíritu que se vuelve contra sí mismo y que dan al pensamiento la forma de culebra enroscada. Después de estudiar bien todas las circunstancias, podría negarse el sacrificio de Lantenac, su estoica abnegación y su desinterés sublime. Ante las abiertas faunas de la guerra civil dar un solemne testimonio de humanidad. En el conflicto de verdades inferiores intervenir con una verdad superior. Demostrar que por encima de las monarquías, que por encima de las revoluciones y sobre las cuestiones terrestres está en el inmenso enternecimiento del alma humana, el favoritismo que deben los fuertes a los débiles, la salvación que deben procurar los que están libres a los que están perdidos, la paternidad con que deben mirar los ancianos a todos los niños. Probar esas magnificencias sacrificando la cabeza, ser general y renunciar a la estrategia, a las batallas, al desquite de las derrotas. Ser realista, coger una balanza y colocar en uno de sus platillos al rey de Francia, a la monarquía de 15 siglos y el restablecimiento de las antiguas leyes, y poner en el otro platillo de la balanza 3 niños, hijos de cualquier aldeano, y demostrar que el rey,
el trono y los 15 siglos de monarquía pesan menos que aquellos inocentes. No, no era un monstruo Lantenac, ese hombre que acababa de iluminar con el resplandor de una acción divina el principio de las guerras civiles. El portaespada se ha metamorfoseado en portaluz. Redimió a Lantenac de todos sus actos de barbarie este acto de sacrificio. Extraviándose materialmente, moralmente se salvó, y recobrando la inocencia firmaba su propio perdón. Lantenac acababa de ser un hombre incomparable. Ahora le tocaba a Gauvain el turno de serlo. Gauvain debía encargarse de la réplica. De la lucha de las pasiones buenas con las malas nacía el caos en aquellos momentos. Lantenac, dominando el caos, había desprendido de él la luz de la humanidad. Tocaba ahora a Gauvain desprender la luz de la familia. ¿Qué iba a hacer? ¿Burlar la confianza de Dios? No, murmuró diciéndose a sí mismo. Salvemos a Lantenac. Perfectamente. Corre, sirve a los ingleses, desierta, pásate al enemigo, salva a Lantenac y haz traición a Francia. Al ocurrírsele esta reflexión, temblaba. Tu solución no es solución. Eres un soñador. Gauvain distinguía en la obscuridad la siniestra sonrisa de la esfinge. Sí, su situación moral era una especie de encrucijada terrible, en la que se reunían las verdades combatientes confrontándose y en la que se miraban frente a frente las tres ideas superiores del hombre, la humanidad, la familia, la patria. Cada una de ellas usaba de la palabra a la vez, y cada una tenía razón. ¿Cómo decidirse? Cada una por turno parecía haber encontrado el punto de enlace de la prudencia y de la justicia, y le decía, haz esto. ¿Es eso lo que debo hacer? Sí. No. El raciocinio manifestaba una cosa, el sentimiento otra. Los dos consejos eran contrarios. El raciocinio no es más que la razón, pero el sentimiento es muchas veces la conciencia. El primero nace del hombre, el segundo depende de más alto. Por eso, el sentimiento tiene más claridad y más poder, sin embargo de estar dotada de gran fuerza la severa razón. Gauvain dudaba. Terrible perplejidad. Dos abismos se presentaban a sus pies. ¿Perdería al marqués o los salvaría? Era preciso precipitarse en uno o en otro. ¿En el fondo del cual estaba el deber? 3. El capuchón del jefe. Con el deber quería cumplir, con el deber que aparecía siniestro ante Zimourdain y formidable ante Gauvain, débil ante aquel y múltiple, diverso y tortuoso ante este. Dieron las 12 y luego la 1 de la madrugada. Gauvain, sin darse cuenta, se aproximó poco a poco a la entrada de la brecha. El incendio solo despedía ya difusa reverberación. Se extinguía. La meseta de la otra parte de la torre recibía el reflejo de dicha reverberación y se distinguía o se ocultaba, según que el humo cubría o no cubría el resplandor del fuego. Gauvain, al través de su meditación, contemplaba vagamente las alternativas de humo cubriendo el resplandor, y las del resplandor disipando el humo. Estas visiones y ocultaciones sucesivas de luz tenían para él analogía con las apariciones y las desapariciones de la verdad en su pensamiento. Súbitamente, entre dos torbellinos de humo, una chispa desprendida del foco del incendio voló por el aire, alumbrando con viva claridad lo elevado de la meseta y haciendo resaltar la silueta roja de un carro, rodeado de jinetes con tricornio de gendarmes. Gauvain entendió que debía ser la carreta que divisaron con el anteojo él y Guechamps poco antes de ponerse el sol. Varios hombres se ocupaban en descargarla, al parecer, lo que sacaban de ella debía ser pesado, porque de cuando en cuando sonaba a hierro. Eran maderos para formar andamio. Dos de aquellos bajaron y pusieron en tierra un cajón que, a juzgar por su forma, debía encerrar un objeto triangular. Cuando la chispa se apagó volvió a cubrirlo todo la obscuridad. Pero Gauvain permaneció pensativo con la vista fija hasta aquel punto. Habían encendido faroles y muchos hombres iban y venían por la meseta. Pero casi no podían divisarse sus bultos. Oía Gauvain voces de gentes que conversaban, sin poder oír las palabras. Aquí y allá se oían golpes sobre madera y un rechinamiento metálico como el que produce la hoz cuando se afila. Sonaron las 2. Gauvain marchaba lentamente hacia la brecha. Al acercarse, conoció el centinela, en la penumbra, el capote y el capuchón galoneado del comandante y se puso el arma al hombro. Gauvain penetró en la sala del piso bajo, transformada en cuerpo de guardia. De la bóveda pendía un farol,
que solo despedía la escasa luz suficiente para poder atravesar la sala sin pisar a los soldados de la guardia, que estaban tendidos sobre paja, la mayor parte de ellos durmiendo. Allí se hallaban acostados aquellos hombres, que habían peleado pocas horas antes. Les incomodaba bastante para dormir la metralla mal barrida que quedó esparcida bajo sus cuerpos en granos de plomo y de hierro. Pero encontrábanse tan rendidos, que descansaban. Aquella sala fue el teatro horrible de la lucha. Allí comenzó el ataque, allí se oyeron rugidos, juramentos, golpes, rechinamiento de dientes y de aceros. Allí se mató y se murió. Los soldados durmientes ahora vieron perecer allí a muchos de sus compañeros, pero la lucha ya terminó. La sangre ya no corría. Habían limpiado ya los sables, los muertos estaban ya enterrados y los soldados de guardia reposaban tranquilamente. Al penetrar Gauvain, algunos de los que estaban tendidos sobre la paja se levantaron, entre ellos el oficial que mandaba la guardia. Gauvain designó la puerta del calabozo. «Abrid», le dijo. Decorriéronse los cerrojos y se abrió la puerta. Gauvain penetró en el calabozo. La puerta se cerró tras él,